la clase del día de hoy es el dimensionamiento de un ICP para la industria. Un ICP es un interruptor de control de potencia. Seguiremos el siguiente índice. Primero analizaremos el esquema de una instalación eléctrica y luego realizaremos el cálculo de interruptor de control de potencia. Los esquemas eléctricos en sí se pueden representar con esquemas topológicos, como el que se ve aquí, en donde siempre vamos a tener un cuadro eléctrico que está compuesto por un IGA, que es un interruptor general automático, un ID, que es un interruptor diferencial, y los TIA, que son pequeños interruptores automáticos para cada uno de los circuitos. El esquema que normalmente encontramos en las industrias es el esquema unifilar. Tiene esta simbología y por lo general tiene los tres componentes antes mencionados. El ICP, que vendría a ser el interruptor de control de potencia, que está en la parte externa, y en la parte interna del tablero encontraremos el interruptor general. También podemos encontrar una protección contra sobretensiones, que es un elemento adicional, y el interruptor diferencial, para finalmente encontrar los IPs, los interruptores pequeños, que están seccionando cada uno de los circuitos. Por ejemplo, el C1 tiene un IP de 10 amperios, el C2 un IP de 16 amperios. Y así se representa cada uno de los circuitos. Aquí tenemos un esquema monofásico de una fase y neutro. Como podemos ver, aquí se interrumpe la fase con el ICP y el neutro. Normalmente el ICP lo instala la empresa eléctrica. Por normativa, todo tiene que estar aterrizado, no confundir el neutro con la tierra. El IG es el interruptor general que se encuentra dentro del tablero, y el interruptor diferencial. La función del interruptor diferencial es medir las corrientes de fuga. El momento en que detecta corrientes de fuga que superan los 30 miliamperios, hace disparar este seccionador de aquí o este interruptor, con lo cual se quedaría sin energía el circuito. Aquí tenemos el circuito 1, que se corresponde a la iluminación, el circuito 2 que se corresponde a los enchufes, el circuito 3 a las cargas tipo 1, el circuito 4 a las cargas tipo 2 y el circuito 5 a las cargas tipo 3. Vamos a pasar a ver una instalación un poco más compleja, que es la trifásica. Es exactamente igual, pero la diferencia es que tiene 3 fases y neutro. Esta es una típica instalación industrial. Lógicamente, las 3 fases son interrumpidas por el ICP, que es el objetivo de esta clase, dimensionarlo. Luego, el neutro, lo mismo. Tiene un interruptor general que corta todo y puede seccionar todos los circuitos. Se tiene un interruptor diferencial. Pueden ver lógicamente la puesta a tierra. Por normativa, absolutamente todo tiene que estar puesto a tierra. Como se representó en el anterior gráfico, se puede ver aquí los IPs, que son los interruptores pequeños que van a seccionar cada uno de los circuitos. Por ejemplo, el C1 se corresponde a iluminación y tiene la fase 1 y la fase 2. El C2 se corresponde a los tomas de corriente o enchufes. Consta de la fase 1 y la fase 3 y neutro. Y por otro lado encuentran la tierra. El C3 se corresponde a las cargas tipo 1. Son cargas bifásicas que tienen 2 fases, la fase 1 y la fase 2 y el neutro. Y el C4 asimismo tiene cargas bifásicas que tiene la fase 1 y la fase 2 y el neutro, y finalmente el C5 que tiene cargas trifásicas. Aquí, como pueden ver, están las 3 fases, la fase 1, la fase 3 y la fase 2 y el neutro. Y adicionalmente todo esto está puesto a tierra. Ahora, vamos a pasar al cálculo. Para realizar el cálculo, nosotros tenemos los circuitos identificados. Tenemos el circuito 1, que va a ser en este caso el azul, y se corresponde a los tomas de corriente. El C2 es el circuito de iluminación. Como pueden ver, aquí hay 6 puntos de iluminación y es el circuito de color rojo. Luego viene el circuito C3, que tiene 5 máquinas
Como pueden ver, el circuito C3 es el amarillo y tiene la máquina 1, 2, 3, 4 y 5. El circuito verde C4, que está aplicado en este interruptor diferente, y está con 3 máquinas. La máquina 6, aquí hay una derivación, hacia la máquina 7 y la máquina 8. El circuito 5, que se corresponde a este interruptor pequeño automático, que es de color toronja, y está compuesto por la máquina 9, y finalmente el circuito 6, el púrpura, que tiene una máquina, la máquina 10. Y como pueden ver, todo esto está puesto a tierra. Entonces, dicho esto, vamos a pasar al Excel y vamos a analizar el circuito C1. Como hemos visto, el circuito C1 está compuesto de tomas de corriente y tiene 3 tomas de corriente. Tiene 3 tomas de corriente y esos 3 tomas de corriente son de 500 vatios. Entonces colocamos aquí 3 tomas de corriente de 500 vatios. Este circuito, el C1, está compuesto por 2 fases y neutro. Si nos regresamos de aquí, vamos a ver que el circuito 1 está compuesto por la fase 1, fase 2 y neutro. En este caso tendría esta configuración y por tanto aquí se hace constar los PIA que se corresponden a ese circuito. Entonces aquí tenemos los PIA. Tiene, en este caso, el circuito C1 tiene 2 fases y neutro. El circuito C2 tiene 2 fases y neutro. El circuito 3 tiene 2 fases y neutro. El circuito 4 tiene 2 fases y neutro. El circuito 5 es un circuito trifásico que tiene 3 fases y neutro. Y el circuito C6 es un circuito trifásico y que tiene 3 fases y el neutro. Entonces, hemos analizado el circuito 1. Ahora vamos a analizar el circuito 2. El circuito 2 es el circuito de iluminación. Tiene 6 puntos de iluminación. Entonces, en este caso tiene 2 focos ahorradores de 30 vatios, tiene 2 focos fluorescentes de 100 y tiene 2 focos incandescentes de 150. En total tiene 6. El total de potencia del circuito de iluminación es 560 vatios. El total del circuito de tomas de corriente es 1500 vatios. Y ahora vamos a los diferentes circuitos que tienen carga de maquinaria. Entonces, eso sería del C3 al C6. Entonces, vemos que el C3 tiene 5 máquinas, por tanto, tiene una máquina de 200 vatios que se corresponde a un motor de 200 vatios, una máquina de 300, una máquina con un motor de 400, una máquina con un motor de 500 y una máquina con un motor de 800, y están las 5 máquinas en el circuito 3. Ahora, vamos al circuito 4, en donde tiene 3 máquinas que se corresponden a un motor de 500, a un motor de 800 y a un motor de 1000. Entonces, estas tres máquinas sería la máquina 6, 7 y 8. Y finalmente tenemos el circuito 5 y el circuito 6. Si analizamos el circuito 5, es una máquina trifásica con un motor de 1000 vatios y el circuito 6 es una máquina también trifásica con un motor de 4000 vatios. Lo que hacemos aquí es colocar el factor de potencia, aquí las potencias totales, la tensión y calculamos las intensidades. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en esta parte de acá, vamos a tener el equilibrio de fases. Se hace un balance de las fases. ¿Eso qué quiere decir? Que se reparte la carga de tal manera de que cada fase tenga la misma potencia. Entonces, por ejemplo, en el primer caso se tiene 1500 vatios de potencia total. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos tres tomas de corriente de 500, por tanto, aquí lo que tenemos que hacer es, podemos dejar aquí un toma de corriente de 500 en una fase y en la otra fase dejaríamos 1000 vatios. Luego pasaríamos al circuito de iluminación. El circuito de iluminación tenemos 2 fases disponibles. En el circuito 2 tenemos 2 fases y neutro, por tanto 500 en este lado y dejarle 60 en este lado para
cargar la fase 2 con 500 y la fase 3 con 60 vatios. Entonces, eso quiere decir que los focos ahorradores van a ir en la fase 3 y los otros dos 4 focos irían en la fase B. Entonces, se equilibraría un poco mejor el circuito. Y así vamos haciéndolo con cada uno de estos. Luego las máquinas. En la parte de las máquinas trifásicas, fácilmente nosotros dividimos en 3 partes iguales, porque se puede dividir, si tienes un motor, se lo puede dividir en las 3 fases. Aquí lo mismo sucede. Tenemos un motor de 4000, se divide exactamente para una de las fases y tenemos un circuito medianamente equilibrado. Por tanto, la sumatoria de todas las cargas del circuito de potencia de maquinaria serían 9500. Se suma estas 3 potencias y se tiene un valor de 11.560 vatios y se determina la intensidad, que es de 33.75 amperes, con lo cual podemos elegir un ICP de 40 amperes. Muchas gracias.